Greetings from the city of brotherly love. I am Fernando Mendez, host of the Round Table. We invite you to listen to our discussion of the themes of the day when we bring you regional, national, and international news. Amigos oyentes de Úsala Media, estamos aquí de nuevo con su programa La Mesa Redonda de Round Table. Les habla Fernando Méndez y no sé quién está manejando el tablero hoy, creo que es nuestra amiga Madeleine. ¿Aló, Madeleine? I don't know if she's going to talk to me or she wants me to just go ahead and do my show with her help. So here we are today. One of the problems we have is that COVID refuses to leave. In fact, it's getting more serious, mostly because people don't want to get vaccinated. And there is a new variant that is called Delta, and that is the one that is a predominant variant in Europe right now and in the United States. And more people who have not been vaccinated are acquiring this Delta variant, which is more serious than the regular COVID-19. And it is also affecting more young people. And that's one of the other aspects, more worrisome aspects of this an upsurge in cases from Arkansas to Florida to California, Texas, and in between. There are many more cases of COVID. Well, we were almost able to deal with it. A number of cases were in Pennsylvania have been reduced, in Philadelphia have been reduced drastically. Now there is an upsurge, and the government, the Mayor Kenney, is asking for people to wear masks again. And in fact, there are many businesses in Philadelphia already requiring that people wear masks. So one step forward, two steps back. The return of mask guidelines took some people by surprise. Others said it was worth it doing it because wearing masks would prevent infections and save lives. Acceptance met frustrations as Philadelphians reacted to health officials urging that residents resume wearing masks indoors in public places, even for people who are fully vaccinated. This is where we, those of us who have been vaccinated, and the authorities who have been dealing with this virus, with this COVID, this is where the reaction comes against the irresponsible, the large number of people, more than 30% who refuse to get vaccinated. And now among the unvaccinated, here's a sort of a scary statistic. Among those who have not been vaccinated, 80% say they will never get the vaccine. They refuse to be vaccinated. And only about 19% of those who are not vaccinated say they will get a vaccine. So, and there have been incentives of all sorts, money, more places available to get vaccine, rewards, monetary rewards in Ohio, for instance, the payments, direct payments to people who would be vaccinated. It's hard to understand this resistance, and now there are videos of all sorts every day showing up people who had refused to get vaccinated, who now regret having done so. Among them, a radio personality who had made a lot of noise
about not getting vaccinated and then got COVID, and now is a new convert, saying that he regrets having done what he did, blah, blah, blah. In the meantime, he influenced a lot of people to stay away. And so that's one concern. But the number of people who have access to Facebook and to other social media outfits, and people who speak against the vaccine, who scare other people, saying that the vaccine will change their DNA, or that the government is plotting against Black people, against Hispanics, and none of that is true. So the responsible officials, from the president to the medical experts, Dr. Fauci in particular, who have spoken in public about the misinformation spread through Facebook. And it's a doctor, there's a report about a doctor who had a couple of million followers, who is responsible for spreading misinformation about the vaccine. So these people place all of us in danger, because what it means is that this virus will recycle. It will come back, and there's concerns now about beginning school, the beginning of the school year in September, when they reopen schools, and people who have not been vaccinated, people who have resisted the vaccine, and what will happen with them. Now, teachers, a very large number of teachers have been vaccinated. That's probably a positive thing. I would say that so many teachers who are more responsible than the average person, because they will be in contact with young kids, that they are vaccinated. That means they are not only they protect themselves, but they are also protecting their students. So sort of a happy piece of news that teachers are actually aware of their responsibility, and a very large number, more than 83% of teachers have been vaccinated. On the other hand, bad news is, and this is really surprising, the large number of healthcare workers, people who are taking care of seniors in nursing homes, who have not been vaccinated. And so that's irresponsible on their part. It also places in danger a very vulnerable population. We know that elderly people, especially in nursing homes, are more at risk with COVID. And so there was a report this morning from an official saying that the government should take steps to require, to demand, in this case, not just to suggest, but to demand that anybody, any healthcare worker who is entering a nursing home, that they be vaccinated. So that makes sense. It is frustrating to see the political football. We witnessed last week a very heated discussion between Dr. Fauci and Senator Rand Paul, who is a contrarian. He likes the limelight, like a few of the Republicans we will mention later. He likes the limelight. He pretends, and he's a doctor. I'm not sure what kind of doctor he is, but
somebody who should know better. And he had an argument with Dr. Fauci, at which point Fauci said clearly, you are lying. You are telling lies about COVID. And that was quite an accusation coming from a very well-respected doctor. Rand Paul, not so well-respected, because we know, even as a politician, he has been leading the charge to create dissension, to impede any kind of bipartisan agreements in the Senate. So we have no respect for Senator Rand Paul, and he certainly had to suffer. His image must have suffered at the hands of Dr. Fauci, who is a very well-respected doctor who we know that during the Trump administration, he was the only reliable source of information. He and Dr. Birx, the only reliable sources of information that we could trust on the pandemic. Bueno, vamos a tomar una breve pausa aquí en Usa la Radio. Les habla Fernando Méndez. Estamos operando hoy con dificultades técnicas, pero vamos a ver si esta situación se resuelve. Nos están dando direcciones. Aquí debemos escuchar a nuestros colaboradores de Úsala. Estamos, bueno, me dicen que estoy demasiado cerca de la cámara, entonces vamos a alejarnos un poco. El problema es que si me alejo de la cámara, entonces no puedo leer. Bueno, aquí estamos. En todo caso, señores oyentes, vamos a tomar una breve pausa aquí en Úsala Radio. Les habla Fernando Méndez. Está nuestra amiga Marlene Rodríguez controlando la máquina digital. No se vayan, regresamos en un momento. Bueno, señores oyentes de Úsala Radio, estamos aquí de nuevo con su programa La Mesa Redonda de Round Table, desde el corazón de la ciudad del amor fraternal. Bueno, estamos tratando de arreglar algunas de las dificultades que tenemos en el programa de hoy. Entre tanto, vamos a traerles noticias locales. Siempre traemos nacionales, locales, internacionales. Está bastante lleno el panorama de noticias de todas partes. Ahora con los Juegos Olímpicos en Tokio, que todo el mundo creía que esto no iba a ocurrir, que las Olimpiadas no iban a ocurrir porque, bueno, hay la misma razón que tenemos para otras cosas que no han ocurrido, es que COVID ha contagiado a muchos de los atletas y efectivamente pues ha impedido que algunos de los nombres mejor conocidos en cuanto a participación en los Juegos Olímpicos, que ellos no hayan podido participar. Estaba varios de los atletas dentro de los tienen
guardados, ya para mencionar algunos de ellos que son atletas norteamericanos, no han podido participar por los problemas con el COVID. Sin embargo, pues ya se han visto algunos resultados en natación, en las competencias en bicicleta, en el básquetbol. Desafortunadamente para el equipo de básquetbol perdieron jugando contra Francia. Una gran sorpresa. A mí se me hace que eso es una sorpresa bastante grande. Yo nunca he imaginado que los franceses sean grandes basquetbolistas, pero aquí está. Pues han ganado un juego en contra de Estados Unidos. From city and state, the use of telehealth services rose rapidly during the COVID-19 pandemic and could prompt state lawmakers to take a renewed look at developing a regulatory framework for telemedicine when they return to session. Well, it makes sense. We have the technology. Education, telemedicine, y el sufijo tele, T-E-L-E, el sufijo tele quiere decir a distancia, ¿no? Entonces, aprendizaje a distancia, medicina a distancia. Así, por eso hay la palabra telégrafo, televisión, todos, eso es lo que significa. Entonces, ahora están sugiriendo que estudien de nuevo desarrollar esto de la telemedicina para poder ayudar a mucha gente a través de la tecnología disponible. Por supuesto, eso va a requerir que mucha gente tenga acceso al Wi-Fi, acceso a computadoras, etcétera. Así que esto generalmente, ¿a quién afecta? Negativamente a los pobres, porque no tienen, los pobres son los que tienen poco acceso a la tecnología, y por eso también vimos que afectó, el uso de tecnología afectó negativamente a muchos jóvenes por no tener acceso durante el año escolar. Así que es una de las cosas que debe interesar a nuestros legisladores, mejorar nuestro acceso a la tecnología. Yo recuerdo, personalmente tengo un recuerdo de la administración de John Street, cuando llegó esto del Wi-Fi, y se habló durante esa administración sobre tener Wi-Fi para cubrir la ciudad entera, lo cual significaría que todo el mundo tendría acceso al Wi-Fi. Sin embargo, aquí estamos, años que han pasado, y todavía hay sitios en esta ciudad en donde no hay acceso al Wi-Fi, sobre todo en los barrios pobres, que son generalmente los barrios que más sufren por falta de acceso a servicios, por falta de acceso a la tecnología. Bueno, vamos a ver qué pasos puede tomar este gobierno para ayudarnos en ese sentido. Otra cosa, aquí, la gente que aboga por los ancianos. Advocates for older adults say a holistic approach to care is needed. Así que una aproximación que tome en cuenta todo lo que se relacione con la salud es algo que se debía estudiar en el caso de los ancianos, porque nuestra población está envejeciendo, como la población de muchos países, en Japón, por ejemplo, en Alemania, en China. China, inclusive, recordemos que China había decidido hace muchos años, décadas, una política de tener solamente un hijo, y
como resultado, porque no querían hijas, las familias no querían tener hembras, porque los varones tienen más acceso a la educación y, por ejemplo, en cualquier familia donde hay un varón, el hombre puede obtener una educación, trabajar, etcétera, con más facilidad. Entonces, muchas familias habían decidido sacrificar a las mujeres y tener solamente varones, tener hombres, con lo cual se ocasionó que millones y millones de hombres, una generación entera, creció y sin tener hembras de la misma edad. Así que ya ni quiero imaginarme los problemas que puede causar eso para los que laboran en el campo de ingeniería social, social engineering, ¿no? Cómo cultivar, cómo crecer, cómo mantener una sociedad. Entonces, esto les ha causado mucha preocupación en la China. Está preocupando al Japón en este momento, que hay, se está envejeciendo la población. Entonces, bueno, vamos a pasar por el mismo problema aquí si no hay un modo de reemplazar nuestra población. Bueno, tradicionalmente en este país, pues la inmigración había resuelto ese problema, pero eso también ha cambiado porque ya sabemos que aquí ha habido movimiento en contra de la inmigración, cuando en realidad la inmigración es lo que ha sostenido la economía de este país, especialmente en estados del Southwest, ¿no? En Nuevo México, Texas, California, en donde inmigrantes ayudaron muchísimo con lo que es la agricultura y a través del país en los servicios de restaurantes y hoteles, minorías que llegaron de México, de Centroamérica, ayudaron mucho a nuestra economía y sin embargo, durante el gobierno de Trump especialmente hubo tanta oposición. Anyway, this is part of the problem we have in this country. One of the things that justified the support given to Donald Trump is that he somehow embodied that resistance of the white population to change. They were looking at this country becoming too brown, too dark, and they decided that one way to stop the browning of the United States, was to stop the immigration of Latinos. Ya sabemos que eso sucedió durante, bueno, desafortunadamente, como recordemos que Janet Murguía en ese momento era la jefa de la asociación hispana más grande y más respetada en este país, que ella bautizó a Barack Obama como the chief deporter in chief, porque él, bueno, respetando las leyes, lo que él había hecho había deportado a 2,5 millones de gentes que venían del sur de Estados Unidos. State Senator Doug Mastriano is accusing state officials of intimidation after 2 counties raised objections to his plan to investigate the results of the 2020 general election. Pennsylvania Capital Star reports. So this senator, like so many other Republicans in Pennsylvania and throughout the country, are still supporting the big lie. And this Senator Mastriano is complaining of having been intimidated when he attempted to organize an investigation into the 2020 election. We know that election, we know Chris Krebs, who supervised the election,
who was obviously not a devout fan of Donald Trump. He said the election of November of 2020 is one of the cleanest elections ever in this country. And he has since then justified his opinion by backing it with numbers, with statistics that show that nobody could bring numbers, not even, not as we know, there was a group of lawyers headed by Rudy Giuliani, going around the country accusing the Democrats of having staged a fraudulent election because Donald Trump lost. So these people are still going at it. And this Senator Doug Mastriano, shame on him. Doug Mastriano, you are lying. You are trying to investigate something that needs no investigation. There was no fraud in Pennsylvania. So I feel that way, like Dr. Fauci telling Rand Paul, you are lying. You are telling lies. Doug Mastriano, you're also telling lies. There was no fraud, and there was no proof at any time of fraud in the election in Pennsylvania or in Arizona or in any of these states. Anyway, we're going to take another brief pause here en Usa la Radio. Les habla Fernando Méndez, Marlene Rodríguez manejando la máquina digital. Y al otro lado de esta breve pausa vamos a hablar otra vez sobre estos residentes de los ancianatos, más de 70,000 residentes que están bajo cuidado del Estado. Así que no se vayan, regresamos en un momento. Greetings from the city of brotherly love. I am Fernando Méndez, host of the Round Table. We invite you to listen to our discussion of the themes of the day when we bring you regional, national, and international news. Bueno, señores oyentes de Usa la Radio, estamos aquí de nuevo con su programa La Mesa Redonda de Round Table, desde el corazón de la ciudad del amor fraternal. Más de 70,000 residentes de estos ancianatos van a estar bajo el cuidado directo del Departamento de Salud en cuanto a regulaciones. More than 70,000 nursing home residents would see increased hours of direct care under new Department of Health regulations. That comes from the Bucks County Courier. GOP, the GOP gubernatorial candidate, the GOP is attempting throughout the country to stage a comeback. They are determined to take back the House. That's one of the things they would love to do. We know that Kevin McCarthy and among others, and Mitch McConnell would love to take back the House because they are still at this point complaining that Nancy Pelosi has created an environment that is unfriendly to bipartisanship, which is it's unbelievable. I mean, to hear Mitch McConnell or Kevin McCarthy complain about partisanship on the part of Nancy Pelosi is annoying on several levels. One of them,
because there's nobody who has been more manipulative than Mitch McConnell. We know he used his position to block passage of many, many laws during the government of Barack Obama. We have seen him on television say that the only thing he wants to do is impede the progress of any, the passage of any laws proposed by Joe Biden. So when he speaks of, or McCarthy, they both speak of how Nancy Pelosi is doing damage by being partisan. Please, let's hear what you have said in the past. So GOP gubernatorial candidate Charlie Gerald says he is cooperating with an investigation into an accident that left a person dead. So it's one of those things that may damage his candidacy. National politics, again. House Speaker Nancy Pelosi yesterday appointed Representative Adam Kinzinger to the special committee investigating the January 6th riot at the Capitol, adding a second Republican who is forceful critic of former President Donald Trump to the panel. Okay, so let's go by this panel. One of the reasons Kevin McCarthy accused Nancy Pelosi of doing things that break with tradition, that break any attempt by the Republicans to reconcile with Democrats, is the fact that she rejected two of the names he proposed for the panel. But think about this. Who are they? One of them, very famous, a very famous name, Jim Jones, and the other one is Mr. Baker, too, and they're both people that were rejected by Pelosi. So McCarthy is saying that when his immediate reaction was to say, okay, then I remove all the people that I proposed, all the names I submitted, Jim Banks and Jim Jordan of Ohio. So he reacted angrily, accusing Pelosi of destroying the institution. What's his statement? That Nancy Pelosi is destroying the institution because she rejected two names of people that were deliberately named by McCarthy in order to create an obstacle to the investigation. So that's what McCarthy is doing. He wants to impede the investigation. The Republicans are not in any way interested in collaborating in an investigation. In fact, McCarthy himself might be called in to testify before the panel. And so it's one of those things that when Nancy Pelosi is going to hold her ground, I think that, we know for a fact that McCarthy is not interested in an investigation. He supposedly was on the phone, or there are witnesses to a phone call between McCarthy and Donald Trump in the midst, at the very moment that the invasion of the Capitol is taking place. McCarthy apparently addressed Trump with angry words, and which later McCarthy denied. And furthermore, to make sure that his love of Trump was on the record, Mr. McCarthy flew to Mar-a-Lago
to kiss the ring of Donald Trump. So this is not a man interested in a bipartisan investigation. Jim Jordan, one of the congressmen rejected by Nancy Pelosi, has been a very strident supporter of Trump. He always appears in shirt sleeves, never wears a jacket while questioning witnesses. And he is quite often just plain rude and preempting any of the answers by announcing that the answer that he's going to get is probably a lie, and that he only has access to the truth. And that's one way in which this man has been questioning individuals throughout his tenure. So, but this feud is a bad sign for the future, when Pelosi might need McCarthy's cooperation. We know that the Democrats have a very thin, razor-thin advantage in the House, and therefore they need some Republicans to come to their side in order for legislation to get passed. En este caso, el representante McCarthy no está buscando colaboración con Speaker Pelosi. Él lo que quiere es impedir la investigación. Recordemos que desde el comienzo se supone que él estuvo envuelto en una llamada en el mismo momento en que los invasores estaban en el Capitolio. El representante McCarthy estaba hablando por teléfono con el presidente Trump, quien, según testigos, le dijo a McCarthy que la gente que estaba allí era gente de Black Lives Matter y otros grupos demócratas, y McCarthy reaccionó con ira, señalando que los invasores eran gente que apoyaban a Trump y que llevaban banderas americanas y llevaban pancartas anunciando su apoyo al presidente Trump. Así que él estaba allí en ese momento. Eso fue lo que él le dijo al presidente. Yo estoy aquí en el medio de esto, yo puedo verlo, yo sé quiénes son los que están invadiendo el Capitolio. Y sin embargo, a pesar de eso, pónganse a pensar en la reacción de este individuo. A pesar de haber estado allí, con su vida tal vez en peligro, porque esta gente no eran turistas que estaban caminando por el Capitolio en paz y como dice Trump, con amor y caridad. Era gente que estaba dedicada a la violencia. Habían llegado allí con palos, con banderas golpeando a la gente. Habían invadido el Capitolio, tumbando las barreras, atacando a la policía. Y esto fue lo que ocurrió. Esa es la verdad, y lo podemos ver en video. Aquí es donde es imposible tener una conversación, un diálogo que tenga sentido con esa gente, porque ellos no quieren aceptar la lógica, no aceptan la realidad. Entonces nos están diciendo, ustedes no deben creer en lo que ven y oyen. Lo que ven y oyen en estos videos, que han llegado a un gran número. Ahora, cada día hay un nuevo video con evidencia de que hubo violencia en el Capitolio organizada por gentes que apoyaban al presidente Trump, al expresidente Trump. Pero esa gente nos está diciendo, ustedes no deben creer en esto. Entonces, este señor McCarthy, que ahora está acusando a Nancy Pelosi de destruir un arreglo entre demócratas y republicanos, que
él es el que está encargado de apoyar la gran mentira de que Trump ganó las elecciones y que Biden no es un presidente legítimo. Y él, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que sigan insistiendo los republicanos cuando hemos visto, somos testigos visuales, porque todos vimos esto en el momento en que ocurrió, lo vimos por televisión y hemos visto videos más tarde, videos que apoyan esta noción de lo que vimos. Bueno, señores oyentes, vamos a tomar otra breve pausa aquí en Usa la Radio. Les habla Fernando Méndez. Madeleine Rodríguez controlando la máquina digital. Regresamos en un momento. Bueno. Bueno, señores de Usa la Radio, oyentes de Usa la Radio, estamos aquí de nuevo con su programa La Mesa Redonda. Les habla Fernando Méndez. Madeleine Rodríguez controlando la máquina digital. Y ahora, bueno, vamos a unas notas diferentes aquí, algo sobre los Juegos Olímpicos. Las grandes dificultades de poner estos Juegos porque, como ya sabemos, esta epidemia, esta pandemia del COVID-19, pues afectó a Japón, porque también allí no había suficientes números de gente vacunada. ¿Cómo es posible? En un país que es mucho más homogéneo que la mayoría de los países. Los japoneses son muy disciplinados también. Y sin embargo, debe haber existido alguna razón social para no apoyar la necesidad de vacunarse. Uno de los argumentos, si uno lee los reportes de los Juegos Olímpicos de Tokio, uno de los argumentos es que la gente estaba resentida por el hecho de tener que gastar dinero de sus impuestos para poder que ocurran las competencias de los Juegos Olímpicos. Entonces la gente no quiso apoyar eso y también, de paso, pues no apoyaron la vacuna, que era algo necesario para poder hacer los Juegos. Entonces ya hemos visto las dificultades. Muchos de los países, primero que todo, pues muchos atletas no pudieron participar, porque ya estaban contagiados. Y esto es increíble porque el tipo de organización que requiere participar en los Juegos Olímpicos, para un atleta olímpico, es una oportunidad que se presenta cada 4 años. Entonces, pensemos en eso, ¿no? Ya se había pospuesto, porque estos son los Juegos Olímpicos del 2020, que están ocurriendo en el 2021, por haber estado Japón en el medio de la pandemia en el 2020, no ocurrieron los Juegos. Entonces, luego de haber pospuesto la participación de todos los países en las Olimpiadas de Tokio, resulta que COVID siguió afectando estos Juegos. Entonces, los organizadores decidieron no tener público en estas competencias. Y como ya sabemos, esto del público es algo muy importante en competencias atléticas. Vimos, por ejemplo, en las competencias de fútbol en Europa, cuando tantos países participaron en estas competencias y sin público.
Así que, pero llegó el momento, creo que fue el juego final entre Italia e Inglaterra. Allí sí hubo público, pues limitado el número, pero sí tuvieron público. Y eso cambia la actitud de los atletas, cambia el ambiente, un ambiente de competencia sin público. No inspira a un atleta a tratar de alcanzar su máximo desarrollo, a competir a un nivel tal vez más allá de lo que han hecho anteriormente, a establecer nuevos récords mundiales. Eso es lo que sucede en los Juegos Olímpicos generalmente, que se establecen nuevos récords. Entonces, cuando hace falta el ánimo del público, los aplausos, el vitoreo del público, los gritos, el ruido del público, pues eso debe afectar las competencias atléticas. Entonces, bueno, es algo que ha afectado muchísimo la presentación de estos juegos. Y vamos a ver, estamos ahora fuera de los juegos. Veamos qué es lo que está pasando en este momento, ¿no? En Estados Unidos, en este momento, hay más de 163 millones de gentes. Están totalmente vacunadas, completamente. 163. Pero aquí somos más de 320 millones de personas. Así que estamos casi por la mitad. 86% de los profesores se han vacunado. Eso nos da un dato positivo. Pero 81% de la gente que no se ha vacunado dice que probablemente nunca se van a vacunar y solamente un 19% lo van a hacer, probablemente, dicen. Entonces, todo esto tiene que ver mucho con la falta de información. Pero no solamente con la falta de información, sino con el hecho de que a tantos millones de gentes en este país se les ha dado información falsa. Recordemos que por medio de Facebook, por medio de Twitter, por medio de social media, se le ha dado falsa información al público. Y hay el caso de un doctor en Facebook que tiene millones de seguidores, que se supone que es él solamente una persona ha hecho muchísimo daño dando mala información, porque por ser un médico, pues tiene más credibilidad. Sería como, digamos, ¿qué tal que el doctor Fauci estuviera del lado de esta gente que está esparciendo rumores falsos, ¿no? Ya sabemos qué pasaría. Pero afortunadamente él tiene el respeto del público y podemos creer lo que él dice. Pero, otra vez, ¿cómo llegar a todo el mundo? Por ejemplo, que hay 40%, de 40 a 50% de gente que cuida a los seniors en estos centros, en nursing homes, y que no se han vacunado. Eso, ahí sí es donde debe llegar el gobierno y establecer su control sobre esto, porque afecta a toda la población. Esto ya no es la libertad individual. Ya sabemos que la libertad individual tiene ciertos límites. Aquello de no gritar incendio en un teatro. Usted no puede simplemente hablar sandeces o poner alertas que hagan daño a la gente, a la sociedad. Así que este es el caso aquí con esta vacuna. Si esta gente, estos trabajadores son responsables de los seniors, de los ancianos, ellos, ahí sí tiene el gobierno una obligación de establecer algo obligatorio para la gente que sirve allí, para los trabajadores, enfermeras y cuidanderas, lo que sea, médicos, de que deben estar vacunados.
Ya no es un asunto de que ustedes escogen sí o no. Aquí hay otra predicción. Yo digo que dentro de no mucho tiempo, por todo el país, se va a requerir que la gente use mascarillas o esté vacunada. Y esto ya porque es el único modo en que vamos a detener este virus. Así que las gentes responsables, el doctor Fauci, el gobierno, el presidente Biden, ellos son los que deben imponer más restricciones. Bueno, amigos, y con esto pues hemos llegado al final de otra emisión de la Mesa Redonda. Les agradecemos mucho su sintonía en el día de hoy. Se despide Fernando Méndez. Madeleine Rodríguez nos ayudó con la máquina digital. Los esperamos hasta la próxima. Greetings from the City of Brotherly Love. I am Fernando Méndez, host of the Round Table. We invite you to listen to our discussion of the themes of the day when we bring you regional, national, and international news.